Muy buenos días, Liliana. ¿Cómo está? Permítame presentarla para poder iniciar con su exposición con el tema de hoy. Muy buenos días a todos los participantes. Estamos hoy para dar inicio a la telecapacitación a cargo de la doctora Julia Esterrado Tribeño, quien es médico asistente del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en la Comunicación del Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema de hoy es rol del médico del primer nivel en el manejo de la tartamudez. Recordarles a nuestros participantes que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat, las mismas que serán respondidas al finalizar la presentación. Muchísimas gracias, doctora, la dejamos con su público. Muy buenos días a todos. Para mí nuevamente un honor estar compartiendo esta ponencia. Les comento que en muchos casos, muchos pensamos que la tartamudez no ocasiona discapacidad y yo les diría que muchas veces limita todo lo que es la inserción del niño al colegio y del joven adolescente también al colegio y más adelante, incluso para elegir la profesión de la persona y para el entorno social, causa bastantes dificultades. Solo para iniciar la ponencia les cuento el siguiente caso que sucedió en nuestro mismo hospital. Teníamos una jovencita que era profesora de educación física, digamos que estaba estudiando educación física, y la universidad le dijo que mientras no mejore su fluidez, no podría seguir estudiando en la universidad. Entonces ella llegó al hospital con bastante depresión, porque justamente iba a truncar su futuro, ¿no? Por temas, digamos, de esta fluidez. Entonces tuvimos que apoyarla mucho, ¿no? Para que pudiera retomar su universidad, y fue servicio social a la universidad para que ellos sepan que este tema de tartamudez no debería limitar ni incapacitar a esta jovencita para seguir estudiando. Entonces se dan cuenta, ¿no?, que muchos de los adultos también al final podemos sufrir limitaciones. En este caso había una discriminación por el tema de fluidez. Entonces lo manejamos no solamente en el primer nivel, sino también en el instituto, porque en muchos casos ocasiona gran discapacidad. A ver, vamos a ir avanzando las diapositivas. Ahora, hay ciertas preguntas que podemos hacernos, sobre todo si trabajamos en el primer nivel de atención, ¿no? ¿Cuándo intervenir? ¿En quién intervenir? ¿Y por qué esta patología genera discapacidad? Si hablamos de cuándo intervenir, definitivamente siempre es mejor intervenir lo antes posible, sobre todo si ustedes tienen a ese niño que recién está comenzando con problemas de fluidez, sobre todo porque en la mayoría de los digamos, hay un gran grupo donde hay este arrastre del problema de fluidez hasta la adultez, ¿no? Y vamos a luego plantear los grupos de mayor riesgo para que ustedes vean en quién debemos intervenir. Y como les mencionaba, ¿por qué esta patología genera discapacidad? Porque todos somos diferentes. Algunos aceptamos mejor nuestra condición, ¿no? Porque es eso lo que la tartamudez finalmente nos da, esa condición de bueno, tener diferente capacidad para decir las cosas. Por eso es que hay pacientes que lo toman mejor y otros que no, ¿no? Cuando estábamos todavía en el Callao, les comento el caso de que teníamos un interno de medicina
y él luego se hizo médico y al momento de elegir su especialidad, no eligió radiología o eligió laboratorio, ¿no? Porque tenía un problema de fluidez severo. Él dijo, esto de acá no va a impedir que yo trate a mis pacientes, porque al final el paciente debe aceptar lo que yo le digo como médico, no la forma como le digo, ¿no? Entonces, él era una persona que aceptaba su problema y esto no le ocasionaba mayor dificultad. A eso debemos proyectarnos, ¿no? Yo puedo tener problemas de fluidez, pero debo tener esa capacidad de y actitud hacia esta dificultad para que no genere mayores problemas en mi entorno ni en mí mismo, ¿no? ¿Cuándo aparecen problemas de fluidez? No olvidemos, si recordamos el esquema de desarrollo del lenguaje, que aproximadamente a los 2 años de edad el niño comienza ya a formar frases, ¿no? ¿Y qué diremos? ¿Qué es la fluidez? Es esa capacidad que tenemos de ir sumando una palabra tras otra sin mayor dificultad. Entonces, en la medida que yo hago esta secuencia de manera fácil, ¿no? Sin esfuerzo, entonces soy fluido. Entonces, no olvidemos que a partir de los 2 años hay esa gran expansión del lenguaje y es en este momento que podrían aparecer estas dificultades. Ahora, otra de las cosas que es importante que tengan, si hablamos de los médicos de primer nivel, ¿no? Es que podemos nosotros tener dificultades o disfluencias y estas pueden ser parte de una producción normal, ¿no? Entonces, hablamos de que, por ejemplo, yo, por ejemplo, y por ejemplo, ¿no? Entonces repito una frase, pero no necesariamente quiere decir que tengo tartamudez. Puedo decir y, ¿no? Hacer ciertas interjecciones, hacer una reformulación de lo que quiero decir. Y esto se llama disfluencia común. Vamos a luego retomar esto, ¿no? Porque a veces catalogamos a este niño como un niño con tartamudez cuando todos nosotros cometemos en algún momento ciertas disfluencias. Más o menos hay cierto grupo de niños que tartamudean el 5% y como muchos tienen disfluencias comunes, entonces son los que se recuperan al 100%. Los niños que tienen efectivamente tartamudez son los que van cronificando esta alteración de la fluidez, por eso es que debemos apoyarlos, porque habíamos hablado que esta condición podría luego generar dificultades en su vida. Siempre cuando hablamos de lenguaje tenemos digamos, una mayor cantidad de varones en relación a las mujeres que tienen esta dificultad. Se ha visto que tiene que ver con la parte hormonal, ¿no? Con esa asimetría a nivel de los hemisferios que también difiere en lo que es varón-mujer, pero si hablamos de los centros incluso privados, centros públicos, siempre hay más varones que acuden por problemas de lenguaje, y en este caso por problemas de fluidez. Siempre debemos preguntar sobre la frecuencia familiar, ¿no? Justo hablaba con una amiga, ¿no? Que también le gusta mucho este tema de tartamudez y mencionaba que si queremos nosotros conocer, digamos, los antecedentes familiares, no es solamente si el abuelo o bisabuelo, incluso este tema de los problemas de fluidez, se ve en la generación 100, 200 hacia atrás. Entonces es difícil encontrar a ese familiar, ¿no? Que tuvo tartamudez y que luego se relaciona conmigo, que estoy comenzando a tener problemas de fluidez. Entonces, otra de las cosas es, dependerá del idioma,
Me imagino que muchos de los que están escuchando trabajan tal vez en una zona quechua hablante, en una zona donde se habla aymara u otros dialectos, ¿no? Dentro de nuestro Perú. Entonces, no tiene que ver con el idioma, ¿no? Hace poco consultaba a un familiar en Andahuaylas, me decía que allá también conoció a gente que tartamudea en quechua. Entonces no tiene que ver con el idioma. En cualquier idioma uno puede tartamudear. Si bien hay mayor bibliografía, ¿no? En el inglés sobre tartamudez, pero debemos estar atentos, ¿no? Si me dicen, hay un niño que habla quechua y tartamudea, es real. Ahora, es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Ciertos criterios de diagnóstico de tartamudez y, como les decía, no olvidemos que hay problemas de fluidez que tienen que ver con algo común, ¿no? En nuestros diálogos diarios podríamos tener alteraciones que son normales, ¿no? Decimos, wow, repetimos muchas veces, ¿no? Uy, ¿no? A veces cometemos vacilaciones, tenemos ciertas interjecciones, algunas repeticiones de frases o de palabras, pero que son normales, ¿no? No estarían dentro de los criterios para colocarle el diagnóstico de tartamudez. Pero si ya tenemos repeticiones de sonidos, prolongaciones de sonidos, ciertas pausas dentro de una misma palabra, esos bloqueos audibles silenciosos, ¿no? Esas sustituciones para evitar ciertas palabras que para el niño son dificultosas, por ejemplo, en lugar de carro, dicen auto, porque con la k siempre hay cierta predisposición a bloquearse. Entonces, ya estamos hablando de la tartamudez, ¿no? Hay un exceso de tensión y repeticiones de ciertas palabras, yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay disfluencias que ya son propias de la tartamudez, a diferencia de otras que son comunes. Hay otras denominaciones con las que ustedes pueden encontrar la tartamudez. Tenemos la espasmofemia, ¿no? La espasmofenia tónica, clónica, de acuerdo a la posición donde tengo la disfluencia. Será la primera sílaba, en medio de la sílaba o durante toda la palabra. Y la tartamudez fisiológica, que también se conoció en algún momento como diagnosogenia. Hay una discusión sobre este tema, ¿no? Si realmente existe esta tartamudez o solamente se trataba de disfluencias comunes presentes en la producción verbal del niño. Entonces, si es tartamudez, en la mayoría de los casos tiende a cronificarse, y si es este tema de influencias comunes, en la mayoría de los casos hay una remisión total, ¿no? Porque no era tartamudez, ¿no? Otra de las cosas importantes, ¿no? que debemos reconocer es que siempre que uno hable de alguien que tartamudea, tiene que dirigirse a él como la persona que tartamudea, ¿no? Muchos se sienten mal con hablar de tartamudo, ¿no? Por lo tanto, siempre ser claros, ¿no? Necesitamos nosotros expresarnos de la otra persona de esa manera, ¿no? La persona que tartamudea. Hay ciertos mitos, sobre todo si hablamos de las personas que estamos en todo el Perú, ¿no? Que tenemos que borrar de nuestro chip, ¿no? Y eso lo da la fundación de Stuttering o la tartamudez en Estados Unidos, y nos dice, ¿no? Las personas que tartamudean no son inteligentes, ¿no? O sea, podríamos pensar, se está repitiendo las mismas palabras, y no existe ninguna relación. Ahora, los nervios causan la tartamudez, ¿no? Ser nervioso, ser ansioso, ¿no? Hay ciertas
consecuencias, ¿no?, que podría ocasionar que yo comience a tartamudear, ¿no? Si yo comienzo a tartamudear, luego voy a tener ansiedad cuando voy a hablar, voy a tener ciertas dificultades, me podría sentir vergüenza, ¿no? Entonces, esas características de la personalidad podrían ser una consecuencia, ¿no?, de lo que inicialmente tuve, ¿no? Vamos a ver más adelante que entre las causas de la tartamudez hay una causa genética, ¿no?, que está ya bien definida, y tenemos también una alteración a nivel neurobiológico. Por lo tanto, tenemos que sumar estas dos causas para que finalmente yo tenga una idea más clara de lo que está ocasionando la tartamudez. Entonces, hay gente muy ansiosa, hay gente que incluso tiene vergüenza, pero no siempre tartamudea. Otra de las cosas es, me va a contagiar el que va a tartamudear, ¿no? Hay muchos en el colegio, ¿no?, papás sobre todo, que dicen, no te juntes con él, ¿no?, que puedes contagiarte de la tartamudez, ¿no? Y lo real es que no podemos incorporar a nadie, ¿no?, esta tartamudez. ¿Por qué? Porque decíamos, es un tema genético, es un tema neurobiológico, que no tiene nada que ver con una imitación de esta forma de hablar, ¿no?, para que finalmente se genere la tartamudez. En eso sí debemos estar atentos, dar una buena orientación tanto a los papás como a los maestros, ¿no?, para que este niño no sea discriminado y colocado a un costado, ¿no?, porque podríamos tener temor que nos contagie. Ahora, los papás quieren hacer lo mejor por sus niños, ¿no? Y esta es una ayuda que también nos pueden dar ustedes si estamos trabajando en el primer nivel, ¿no? Evitar estar continuamente diciendo al niño, respira, tranquilo, yo te entiendo, no te preocupes, piensa bien lo que vas a decir, toma aire, ¿no? Entonces estamos con un niño que quiere hablar lo mejor que puede, dar todo su esfuerzo, y encima tengo un refuerzo, yo creo que negativo, que le damos al niño, porque estamos de alguna manera exigiéndole que hable bien, que respire, cuando él está haciendo todo lo mejor para hablar bien, ¿no? Entonces, siempre una de las pautas que se le debe dar a los padres, sobre todo, es que eviten mejorar, ¿no? Mejorar, tener esa idea de que estás mejorando, ¿no?, la fluidez, recordándole al niño todo el tiempo que respire, ¿no? El estrés causa tartamudez, ¿no? Como mencionamos anteriormente, no es un tema de ansiedad. Hemos hablado que hay una consecuencia, el niño se estresa luego porque ya todos lo miran, los papás quieren corregirle, no sabe si va a exponer bien, ¿no?, sobre todo cuando son exámenes orales. Entonces, por ahí que hay un refuerzo negativo cuando el niño tiene que exponer o está bajo una situación de estrés, y podría ahí darse mayor cantidad de disfluencias. Pero el niño ya tiene esa predisposición genética y este tema neurobiológico a tener la tartamudez. Ahora, sería importante resaltar el rol del médico del nivel 1, ¿no?, al detectar esta llamada tartamudez fisiológica, porque estaría en sus manos diferenciar, ¿no?, lo que es disfluencias comunes de disfluencias tartamudeos. No olvidemos que estos bloqueos constantes, las repeticiones de sonido, ¿no?, estas pausas a veces con sonido, o esos espacios, ¿no?, en donde el niño quiere decir algo y no aparece sonido, son propios de la tartamudez.
¿no? No olvidemos que al inicio todo esto el niño lo toma de manera poco consciente, ¿no? Y realmente este momento donde el niño está con esto que no está consciente, podría darnos un paso a que podrían ser ciertas disfluencias en las que el niño también puede colaborar, ¿no? Hay esto que desde hace muchos años se dice, ¿no? ¿Habrá una cura? O nos preguntamos, ¿qué le digo a estos papás? ¿Va a mejorar? ¿Esto va a remitir del todo? ¿Yo lo voy a sanar? ¿No? Como les decía, cuando evaluamos desde los primeros años, vamos a estar diciéndole, ¿sabe qué? Todo lo que estoy viendo es parte de una disfluencia más común. Pero si tenemos disfluencias ya propias de la tartamudez, ahí surge que esta condición muchas veces puede permanecer. Pero lo que le damos al niño son estrategias para mejorar, ¿no?, su concepto sobre este tema, ¿no? Tener la capacidad de que el porcentaje de disfluencias disminuya al máximo, ¿no? No olvidemos que cuando uno evalúa a un paciente con tartamudez, uno va colocando un número o un porcentaje de palabras donde hay tartamudez en más o menos en 100 palabras, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un niño que viene a mí y le hago un porcentaje, ¿no?, de disfluencia en esas 100 palabras. Entonces digo, este niño comenzó con 80%. La gravedad de las disfluencias, había muchos bloqueos, muchas repeticiones de sonido, le di las pautas y ya está con un mejor porcentaje, va disminuyendo la cantidad de disfluencias o palabras disfluentes en estas 100, y el tipo de disfluencias también ya no es tan severo, sino diferente. Entonces hay formas más objetivas de evaluar el progreso, ¿no?, de estos niños, porque a veces muchos que estamos en la consulta tomamos todo como un tema muy subjetivo, ¿no? Decía, está mejor hoy día, claro, ¿no? Incluso una de las cosas que siempre hacemos es preguntarle a los papás, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está en este tiempo? Porque no olvidemos que tiene un recorrido, ¿no?, o una clínica que es más o menos sondeante, ¿no? Hay momentos en los que puede mejorar, momentos en los que empeora, y eso es lo que no disgusta a muchos de los papás, porque dicen, uy, estaba mejor, seguramente me han engañado con el tratamiento. Sería importante explicarle a los papás, ¿no?, que es una condición que podría en algún momento empeorar de acuerdo a digamos, el entorno donde está el niño. Por eso la actitud y el acompañamiento que le demos a una persona o un niño con tartamudez es fundamental. Debemos observar, ¿no?, en todo paciente que va a tener tartamudez, ¿no?, con ciertos factores, ¿no?, de riesgo que podrían hacer que fuera algo más severo, ¿no? No olvidemos el sexo, ¿no?, el ser varón. Si hay un antecedente familiar, ¿no?, siempre estar atentos. Hay componente genético. Se habla un poco del tiempo y las disfluencias. También esto es controversial, ¿no? Se dice que cuanto más tiempo esto va a influir digamos, en la permanencia, en el patrón de habla, el esfuerzo articulatorio. Habíamos hablado del tipo de disfluencia, sí la hace más severa, cierta presencia de tensión. Esto de la conciencia del problema también es controversial. Muchos ya ven que el niño se está tapando la boca, a veces la cara, ¿no? Y realmente estos temas hacen que pensemos que esta conciencia, al contrario, va a hacer que el niño nos ayude más a
de alguna manera impregnar los conocimientos para él mismo ayudarse con esta condición, ¿no? No olvidemos que estos problemas de ansiedad tienen una personalidad también que no conlleve una buena actitud del niño con esta condición, podría actuar de manera negativa para el proceso de recuperación. No olvidemos, no hemos hablado de cura, ¿no? Sino de que esta condición podemos mejorarla. Entonces, si por ejemplo llega la posta o centro de salud, ¿qué debemos tener en cuenta, ¿no? Debemos tener en cuenta que es importante trabajar desde temprana edad. No porque vamos a decirle al papá, ah, esto va a curarse totalmente o esto se va, ¿no? Sino porque vamos a ver que el niño va a tener menos actitudes negativas, menos consecuencias negativas de ansiedad y su condición inicial puede mejorar, porque se va a aceptar mejor, la actitud de la familia va a ser otra, ¿no? Que puede positivamente ayudarnos, ¿no? Entonces, la edad, ¿no? Por el tema de la condición y consecuencias y factores que están alrededor del niño. No olvidemos el tema del sexo masculino, ¿no? Que le da también un porcentaje, y las disfluencias comunes y su presencia le dan menos riesgo, y podríamos ahí sí, de alguna manera, arriesgarnos a decir esto va a curarse, porque si es un tema de disfluencia común, entonces es algo que es fisiológico, pero ya cuando tenemos las disfluencias propias de la tartamudez, ahí es hay que ser bien conscientes cuando propongamos al papá o le digamos esto se va a recuperar totalmente. No hay que ser bien consecuentes con lo que le digamos a los padres. Lo de la duración de las disfluencias también es relativo, sobre todo en la actitud, ¿no? De la familia del niño, y estas estrategias, si las comenzamos cuanto antes, esa condición va a tener una mejor evolución, ¿no? Será en niños que tienen esa velocidad, ¿no? Digamos, del español mayor, también eso no va a ayudar mucho. Entre las estrategias en terapia, justamente es que la velocidad se haga lenta, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen taquifemia, ¿no? Donde hay aumento de velocidad más tartamudez, es un problema mayor, ¿no? Entonces, siempre que haya una velocidad muy aumentada, hay que estar atentos. Ahora, tenemos en Perú, ¿no? Digamos, un número de palabras exacto en un minuto. No hay, sería importante investigar, ¿no? En Brasil sí tienen un porcentaje, por eso cuando aumenta la cantidad de palabras por minuto, dicen, ah, está hablando muy rápido o está hablando muy lento, ¿no? Pero en nuestro país no tenemos ese número exacto. Ahora, no olvidemos que si yo tengo esta condición donde tartamudeo todo el tiempo, eso va a perjudicar mi comunicación. No voy a querer hablar con el otro y voy a tener una reducción de mis frases a lo más concreto, lo que puede interferir también, ¿no? En mi capacidad de exponer lo que necesito, ¿no? Y eso me va a crear mayores perjuicios dentro de lo que es mi personalidad, ¿no? Voy a estar más ansioso, más deprimido, porque no puedo decir todo lo que quiero. Otra de las cosas importantes es, dentro de lo que es la terapia, luego se trabaja sí lo que es respiración, sí lo que es tensión y ciertos movimientos, porque, por ejemplo, los niños muchas veces tienen la llamada espasmofemia con valvismo, ¿no? Que era una clasificación que también ha dado en algún momento. Entonces, estos movimientos de cara, estos movimientos incluso a nivel del cuello, a nivel de la lengua, ¿no? Son importantes de mencionar, porque definitivamente me van a dar ciertas luces también en el momento de la intervención. Muchas de estas
digamos, esto que nos relata el paciente, al final sirve como para yo introducir directamente estos masajes en cara, estos masajes en cuello, o atrás o adelante, incluso a nivel intraoral, no porque la causa de la tartamudez esté en la lengua, ¿no? Sino que estábamos hablando de una asociación de este tipo de tartamudez con cierta tensión a nivel de ciertas zonas de cara, cuello. Otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, en el INR trabajamos siempre con el apoyo de psicología. ¿Por qué trabajaremos con el apoyo de psicología? ¿No? Porque decíamos, no es que sea ocasionado por los nervios o por el estrés, sino que este niño tiene muchas veces, y esta familia, aprender a vivir con esta condición, ¿no? Entonces, debemos darle el soporte necesario, ¿no? Para que haya una reacción positiva de la familia y reacción del niño, para, como les comentaba antes, no tener a esta jovencita en la universidad que prácticamente llegó casi al borde del suicidio porque no la querían aceptar en una carrera en la universidad por el tema de fluidez, o tener esta actitud de este doctor que no le interesaba tartamudear, ¿no? A él le interesaba que el paciente lo reconozca por su valor como médico y no por su forma de hablar. O sea, debemos generar en los pacientes esta actitud positiva ante la tartamudez. Hay gente que dice, tartamudear para mí no hay ningún problema. Yo valgo por lo que soy como persona, y esta actitud, esta reacción social no me interesa mucho, ¿no? Igual si ustedes tienen la potestad de hacer ciertas charlas a nivel de los profesores cercanos a su centro de salud, ¿no? Así de manera virtual, orientarlos también el apoyo que tienen que dar a estos pacientes con tartamudez, a la familia, ¿no? Para que poco a poco la familia tenga esa reacción positiva. El niño no tartamudea porque quiere, ¿no? Siempre en nuestras clases de especialización en tartamudez nos decían, a ver, tartamudee, ¿podremos tartamudear así de manera voluntaria? ¿Será que yo tartamudeo porque quiero? No. Entonces muchos de los papás insisten en decirle al niño, uy, tantas terapias estoy pagando y no mejoras, ¿no? Es tu culpa. Entonces decimos que es toda una suma, ¿no? De actitudes que también van a hacer que el niño vaya teniendo una actitud negativa, incluso en algunos casos decíamos le genera tanta ansiedad, miedo a hablar, que al final va a reducir al máximo esa capacidad de comunicarse. Otra de las cosas que debemos hacer es, ¿no? Hay cosas que están en nuestras manos, ¿no? Tenemos cerca, tal vez, si tenemos un centro, nosotros mismos, para apoyar a los papás, diciéndole que es importante que revisen información muy científica sobre la tartamudez. Digámosle que hay mitos sobre la tartamudez y digámosle las verdades, ¿no? Que también van a ayudar a que tengamos menos complicaciones psicoafectivas, ¿no? Y que el niño tenga una comunicación eficaz, porque no le va a interesar si se bloquea o no, y va a tener una habla más fluida. ¿Qué pasaría si no detecto y no derivo a tiempo a ese niño, ¿no? Decíamos, en el colegio igual siempre hay burlas, ¿no? Muchos de los niños con tartamudez, imagínense, me preguntan algo, yo tengo que pensar mi respuesta, ¿no? Y hay niños, sabemos, ¿no? Que el tema de fluidez, cuando yo canto, cuando yo recito, no tartamudeo, todo está perfecto, ¿no? Porque es un tema más automático. Pero ¿qué pasará si yo tengo que pensar en lo que tengo que hablar? Yo puedo llegar incluso al fracaso escolar. Entonces debemos siempre dar soporte a la familia, soporte al niño, dándole la adecuada orientación. Y ahí el ejemplo, ¿no? A la derecha esas dos figuras que he puesto, ¿no? Una persona triste, una persona muy aislada del resto y una persona sola,
¿no? ¿Qué tanto este niño que tiene tartamudez va a llegar a establecer una familia, ¿no? ¿Qué tanto esa mujer va a aceptar a tener un esposo con tartamudez, ¿no? Y eso solamente va a finalmente darse porque yo como varón, como niño, estoy aceptando que tengo un problema y eso no me va a interesar en salir adelante y voy a conseguir a esa chica que me gusta como esposa, a ese trabajo al que quiero y esto no me va a tener que dar esta interferencia que muchas veces podemos pensar que este niño con tartamudez no va a surgir, ¿no? Entonces tenemos que darle este apoyo, ¿no? Este empuje. Y si vemos que se nos está complicando, este niño no está saliendo adelante, la actitud de la familia no es la correcta, no tengo a la mano un apoyo con psicología si fuera necesario, ahí es donde debemos decidir la derivación a un nivel más alto, ¿no? Esta es una carta que hace poco revisé, es un niño que vive en Argentina, ¿no? Que dice, yo recuerdo que mi tartamudez empezó a los 4 años, a veces se chulean, debe ser, se burlan de mí, ¿no? Revisando, ¿no? El dejo un poco argentino, pero a mí la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen. La tartamudez me suele pasar cuando estoy nervioso o cuando me pongo histérico. A mis amigos y a mi hermano no les importa que yo sea tartamudo. Entonces, incluso él se habla de tartamudo, ¿no? Entonces, a mis amigos, y él dice, efectivamente, mis amigos son los que me aceptan así. A mí no me parece que la tartamudez sea algo malo. Cuando alguien me pregunta, yo le digo tan feliz que soy tartamudo, ¿no? Los que me molestan suelen siempre tener problemas con eso, pero a mí me sale por un oído y me entra por otro. Ninguna clase, ¿no? Tengo malas notas, ¿no? Entonces, efectivamente es un niño donde le dimos ese soporte, la familia tiene una buena actitud, su entorno social, y se cataloga como una tartamudez menos severa, aunque el niño tenga influencias seguidas, porque la actitud social está marcando y la actitud del mismo está marcando un cambio, ¿no? En la percepción de la tartamudez. No olvidemos que hay un iceberg, ¿no? A veces vemos un niño que tartamudea poquito, pero para él es algo muy malo, ¿no? Tengo un temor, ¿no? A ser distanciado, ¿no? Hay un temor y hablo en voz baja, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes, ¿no? De que puedo ver a alguien con tartamudez, poca o mucha, pero lo que no vemos es es lo que está en nosotros, ¿no? Darle el soporte, no solo a él, sino a la familia, para ver cómo le va a esta persona en el futuro. Acordémonos que este curso es prevenir los riesgos de discapacidad, no solamente discapacidad motora, discapacidad a veces para decir palabras, ¿no? Sino también todo lo que marca la parte psicoafectiva y la integración a este entorno, tanto familiar, ¿no? Escolar y social, también va a ocasionar discapacidad. Ahora, ¿por qué tartamudeamos, no? Decíamos al inicio, ¿no? Hay un tema más de que es por los nervios, ¿no? Vamos a ver que hay unas diferencias estructurales, ¿no? Se habló de que hay una diferencia entre el cerebro de las personas que tartamudean y las personas fluentes, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Se habla de en zonas que tienen que ver con el circuito de la dopamina, ¿no? Se ha visto alteración en los niveles de dopamina y hay una alteración también en la funcionalidad de los ganglios basales en los pacientes que tartamudean. Otra de las cosas es, ¿no? Acordémonos nosotros, cuando vamos a hablar, ¿no? El área de Broca es un área importante que nos da es como el comando allá.
Se activa en la zona de Broca y yo comienzo a tener una secuencia importante para hablar. Pero ¿qué pasará si la corteza premotora y el motora primaria se activan antes del comando? Entonces ahí va a haber una desorganización. Lo que también encontraron es que a diferencia de esa secuencia, ¿no?, de actividad o de relación, ¿no?, de este circuito, primero área de Broca y luego corteza premotora y corteza motora primaria, en los pacientes con tartamudez se invirtió este circuito. Primero se activaban las zonas premotoras y corteza motora primaria y había una desorganización de la actividad. Entonces se habla mucho de problemas en la activación del área de Broca y tartamudez, problemas a nivel de la dopamina, dificultades a nivel de la función de ganglios basales, y por eso son algunas de las estrategias, ¿no?, que nos ayudan a entender, ¿no?, y de estos estudios que nos ayudan a entender, ¿no?, digamos, la tartamudez o la causa de la tartamudez. Hay otro aspecto que también debemos tener en cuenta, que es la parte genética, ¿no? Si hablamos de la parte genética, debemos tener en cuenta, ¿no?, que hay que consultar, no solamente a alguien que ya tartamudee, sino a personas que hablen muy rápido. No olvidemos que no solamente es la tartamudez, sino también hay otras disfluencias, la taquifemia, la taquilalia, ¿no?, que se combinan y son parte de una misma categoría, ¿no?, de desórdenes de la fluidez, ¿no? Hay una historia familiar, hay un modo de transmisión poligénica, ¿no? Y es importante, ya estamos casi a las 11:45, ¿no?, para hablar de futuro en la tartamudez, ¿no? Revisé algunas diapositivas de un curso que hubo el año pasado en el Cusco, en junio, donde vino mucha gente, ¿no?, a hablar sobre tartamudez y decían que qué interesante sería detectar precozmente la parte de anatomía funcional del niño. O sea, estamos hablando de que yo podría saber si el área de Broca se detecta o se activa después de la corteza motora, ¿no? Y decirle, este niño sí tiene una base neural para la persistencia de esta tartamudez. No se trata de una disfluencia común, sino que he encontrado bases neurales que me dicen que este niño tiene un riesgo de persistencia del problema, ¿no? Entonces, ese es a futuro, ¿no? Es hacer como un test rápido para coronavirus, ¿no? Donde yo puedo decir, él tiene esto que me da esto de acá, ¿no? Entonces, ese es el futuro, ¿no? Donde realmente vamos a encontrar, ¿no?, ciertas pruebas que me digan qué está sucediendo a nivel central. ¿Qué debemos hacer entonces para hacer un seguimiento y derivación ideal, ¿no? La detección tendría que ser, decíamos, de inicio, sobre todo cuando el niño empieza con temas de fluidez, siempre tener en cuenta factores de riesgo. Hablábamos de la actitud del entorno, ¿no?, del tiempo que ha estado sin estrategias, porque eso podría condicionar, ¿no?, que este tema no haya sido diagnosticado como disfluencia común o disfluencia que es propia de la tartamudez, y nuestra tarea de dar las pautas, ¿no?, y bajar los mitos apostando por que el papá tenga un conocimiento real de lo que es la tartamudez, brindarle la información científica correcta, ¿no? Un papá bien capacitado en temas de tartamudez va a ser un papá que va a ayudar mucho a su niño, ¿no? No olvidemos, si yo ya veo que esto no está funcionando, no hay una buena actitud de la familia, del mismo niño, del entorno, debemos ahí sí derivar al niño, porque lo importante es que este niño tenga una comunicación funcional. Acordémonos, si yo tartamudeo en cada palabra, tal vez mi receptor se va a aburrir,
y no va a querer hablar conmigo. Pero en la medida que yo tenga una comunicación funcional, voy a ser capaz de lograr esta conversación, esta interacción con el otro, que es el fin, ¿no?, del lenguaje. Algunas pautas que se le da a los niños es ser amigo de la tortuguita, ¿no? Habrán visto ustedes, algunos tal vez que han estado como residentes en el hospital, ¿no?, que se trabaja mucho lo que es el tema de la velocidad del habla, el tema de la tortuga, ¿no?, tener conocimientos y saberes sobre tartamudez, porque al papá incluso se le muestra el cuento de la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no?, que la tortuga va lento, pero llegó primero. Se le dice que el niño tenga a la mano un peluchito de tortuga para que sea su amigo y que sepa que el tema de hablar lento también lo va a ayudar a tener o cometer menor cantidad de disfluencias. Vamos ya para terminar, ¿no?, colocar algunas conclusiones. Tenemos que cambiar la idea de que la tartamudez es un diagnóstico que no genera discapacidad. Por eso va al INR, ¿no?, porque tenemos niños con varias dificultades, tenemos personal que se está capacitando en tartamudez porque efectivamente sí genera discapacidad y a veces una discapacidad severa. Tengamos en cuenta que la tartamudez tiene un iceberg, ¿no? No nos confiemos, me tartamudea poquito, no va a pasar nada, ¿no? Tenemos siempre que estar monitorizando a la familia, hacer que la familia tenga un buen conocimiento, hacer un seguimiento al niño, ¿no? Porque decíamos que esta condición se puede arrastrar, ¿no?, en la medida y complicar en la medida que no demos ese soporte necesario. El seguimiento, las pautas, la derivación temprana es importante para que adquiera el niño una comunicación funcional. Siempre, ¿no?, en temas de lenguaje, en temas en este caso de tartamudez, hablar con los padres es fundamental. El tiempo es oro, ¿no? Cambiar los miedos, ¿no? Debemos aceptar y empoderarnos, ¿no?, para que ese niño a futuro tenga éxito a pesar de la tartamudez. No, digamos, siempre la familia esto tiene cura, ¿no? En muchas ocasiones no hay esa cura, ¿no? Sobre todo si es tartamudez como tal, ¿no? Ahí es complicado ofrecer. Hay muchos grupos de autoayuda y estos grupos, por ejemplo, en el instituto, en el INR, funcionaron muy bien. O sea, yo mejoré con ciertas estrategias, manejo mejor mi tartamudez, a pesar que a veces tengo ciertas dificultades, y yo puedo ayudar a otras personas que tartamudean, y esto se llaman los grupos de autoayuda, ¿no? El conocimiento es importante por parte de la familia y la adherencia, sobre todo, para que no haya esta connotación negativa del entorno, decíamos, de la profesora, de los mismos amigos, ¿no?, que podría generar incluso suicidio, incluso fracaso escolar, que es lo que menos queremos, ¿no? Y les agradezco mucho por su atención y estaré atenta si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctora Rado. Le invitamos a los participantes a realizar sus preguntas usando el chat, por favor. Agradecerle también a todos los participantes que están conectados el día de hoy. Sí, me ha causado bastante satisfacción de que son varios participantes, ¿no? Y realmente es tan importante compartir este tema, así que les agradezco su tiempo. Sí, doctora. Creo que alguien levantó la mano, tal vez quieren hablar, no hay ningún problema. Bien, acaba de llegar una pregunta a través del chat. A ver. Nos dice si es que hay algunos alimentos que ayuden a mejorar el tartamudeo. Yo que haya escuchado, no. Se propuso, ¿no?, dentro de lo que es el tratamiento de tartamudez, incluso la incorporación de ciertos medicamentos. Hasta ahora no tenemos un medicamento que finalmente ayude con el tema de tartamudez, por los efectos secundarios, ¿no?, que podría generar.
hay ciertos aparatos, ¿no? No olvidemos que hay muchas teorías donde se habla de la parte auditiva, ¿no? Y que yo voy a mejorar mi fluidez si bajo la retroalimentación auditiva, o sea, gente que se coloca incluso audífonos y habla mejor. Está el Speech Easy, que es también un aparato que no en todos funciona. He visto gente que no ha funcionado mucho y personas que sí mejoran un poco con ciertos accesorios, ¿no? Que se han creado para mejorar la fluidez. De la alimentación realmente no hay ninguna teoría, y todo lo que antes se hablaba de que la lengua provocaba la tartamudez, el frenillo estaba asociado a la tartamudez, también son temas que no están, no hay una evidencia, ¿no?, científica al respecto. Sí, por favor. Sí, doctora. Bueno, nos han hecho llegar varias preguntas ya. Nos preguntan si en los niños valdría hacerlos hablar lentamente, o sea, de forma pausada, sobre todo cuando leen. Digamos, siempre que uno evalúa a un niño con tartamudez, también lo evalúa en temas de lectura, ¿no? Y sí, la velocidad lenta ayuda a que yo hable con mejor fluidez, pero no se olviden que decíamos que son estrategias que le damos al niño, ¿no? Si ellos incorporan en su forma de hablar esta velocidad lenta, van a cometer menos disfluencias, así que podría servir, ¿no? Y de hecho una de las estrategias que se utiliza en la terapia del lenguaje es esa lentitud al momento de hablar, incluso le van midiendo los tiempos, la velocidad con la que habla, ¿no? Y van mejor. Ok, Sí. gracias. Bien, nos preguntan, doctora, se dice que los traumas psicológicos son desencadenantes de la tartamudez y no una causa en sí de la alteración neurofisiológica. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, si hablamos de los tipos de tartamudez, hemos hablado de tartamudez del desarrollo, ¿no? Hablábamos de un tema más de disfluencia común, de la tartamudez como tal. Se habla de la tartamudez psicogénica y neurogénica, ¿no? El tema psicogénico está relacionado con la pregunta que me hacen. No siempre el tener un trauma va a ocasionar la tartamudez. Hablábamos de que yo debería tener una predisposición genética, ciertas dificultades neurobiológicas, y sumadas a eso, si tengo cierto estrés en algún momento, podría asociarse a que haya tartamudez. Otra de las cosas que también asocia el cerebro con tartamudez es la tartamudez neurogénica, ¿no? Tenemos pacientes que luego de un accidente cerebrovascular comienzan a tartamudear, ¿no? Hemos tenido algunos casos en el INR donde no hay afasia, no hay disartria, lo que queda es una tartamudez neurogénica. Para responder a su pregunta, yo creo que en esos pacientes donde cierta condición de trauma genera una tartamudez, yo creo que en ellos hay una predisposición genética, hay problemas neurobiológicos, y esa es solamente una suma, no es que esto condicione todo, tiene que haber una predisposición. No en todos los que sufrimos en algún momento algún trauma se genera tartamudez. Muchas gracias. Nos preguntan también, doctora, si el niño debe ser evaluado por un neurólogo y con qué frecuencia. Es importante que haya un seguimiento. No olvidemos que para el diagnóstico diferencial es importante ver estos tics, ¿no? Tal vez ciertas enfermedades donde yo pueda tener esta condición. Tenemos un tema neurológico, decíamos, hay una tartamudez neurogénica, hay una asociación con algún tic que no es tan leve. Entonces ahí yo creo que la participación del neuropediatra es importante, ¿no? Tenemos pacientes que
han sido evaluados por neuropediatría, en algún momento incluso medicados por el tema de tics que acompañaban una tartamudez, pero era una tartamudez sumada a otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso y en el caso que se requiera, siempre tener esta intervención del equipo, ¿no? Donde interviene también el neuropediatra. Bien, muchas gracias. Nos preguntan también, nos dicen, sabemos que los niños con tartamudez son en la gran mayoría niños ansiosos. ¿Para ellos tiene alguna recomendación? ¿Pueden tomar medicación? Como les decía, siempre que hay una tartamudez, uno lo que tiene que tratar es de evitar que el niño se vuelva ansioso, ¿no? Por esta condición. Por eso se genera en la mayoría de los casos un tema mucho más funcional, una comunicación funcional. Cuando yo no le doy el soporte, no le doy esa actitud positiva al niño, entonces ahí es donde se genera más ansiedad. Siempre que uno va a medicar a un niño, y eso cuando hacemos las interconsultas a psiquiatría infantil, a neuropediatría, muchos de los papás realmente regresan y nos dicen, comenzamos a darle la medicación y vimos que el niño comenzó a estar muy sedado, no me ayudó mucho, sí me ayudó. Entonces yo creo que debemos tratar de darle el soporte al niño de la manera más conservadora, porque como sabemos, si necesita medicación, no hay forma, habría que darle, ¿no? Pero de alguna manera tratar de que por los efectos secundarios esto de acá se dilate lo más posible. Muchas gracias. Doctora, nos preguntan acá, nos dicen, usted mencionó que la ansiedad no genera tartamudez, pero hay casos que atendí donde en la anamnesis no hay antecedentes familiares de tartamudez, pero sí hay familia disfuncional. ¿Es posible que sin antecedentes genéticos se desarrolle la tartamudez? Como les mencionaba, no es que el abuelito o el papá o el tío, ¿no? Ahí siempre hay que preguntar sobre la velocidad. Incluso invitamos a los papás a que nos traigan grabaciones de ellos mismos hablando, ¿no? Entonces uno puede pensar, no hay ninguna dificultad cuando uno no ha escuchado al papá y él es el que habla muy rápido. O como les mencionaba, no es que sea en la generación de los bisabuelos, sino hacia atrás, ¿no? Muchas generaciones. Ahora, si yo comienzo a tener el tema de problemas de fluidez, voy a comenzar a ponerme ansioso, ¿no? Porque no voy a querer hablar, no voy a querer que nadie me llame cuando tenga que levantar la mano, ¿no? Entonces, por ahí que sí, hay niños que tienen la ansiedad, pero como repito, es un mito que sea la causa. Podría asociarse ya como una consecuencia y no siempre vamos a tener la opción de que hayan estos temas genéticos así en los familiares de primer, segundo y tercer grado. A veces se va hacia atrás. Ok, doctora, ¿y sería lo mismo en el caso de traumas psicológicos, por ejemplo? Como les decía, ¿no? Se ha hablado de la tartamudez psicogénica, pero el tema es que siempre debemos estudiar de manera profunda estos casos porque puede haber un tema neurobiológico que desconocemos mucho donde están las redes de la tartamudez. Siempre que habla uno de tartamudez, hay dos circuitos. Un circuito que tiene que ver con el habla espontánea y un circuito que tiene que ver con el habla automática. Entonces, ahí también se ha visto que hay ciertas alteraciones, ¿no? Y decíamos, hay un tema a nivel de ganglios basales. Se le hace siempre un diagnóstico diferencial con Tourette, ¿no? Que es, como se mencionaba hace un rato, que es importante que también dé su opinión muchas veces el neuropediatra, pero no es que en todos los casos el tema
psicogénico o el tema de trauma va a causar. O sea, le mordió el perrito y comenzó a tartamudear. Tiene que haber una predisposición, tiene que haber un tema neurobiológico y genético que a veces es difícil, por eso se habla del futuro de la tartamudez, que nos dé esas herramientas donde efectivamente yo objetivamente diga este niño tiene un problema neurobiológico, donde diga que este niño tenga un problema a nivel de la genética, ¿no? Se ha hecho un estudio en Brasil sobre aspectos de taquifemia, ahí se ha visto en dónde está la alteración, ¿no? Y objetivamente a través de una evidencia yo puedo demostrar esta secuencia, pero no siempre se da lo mismo cuando tenemos un trauma psicogénico. ¿Sí? Bien, gracias, doctora. Doctora, nos pregunta una persona, nos dice, buen día, estuve llevando terapia en el INR. Deseo volver a las terapias. ¿Cómo puedo hacer? ¿Las hacen virtual? Justamente estamos trabajando un plan, ¿no? Hoy día tenemos una reunión, el equipo de lenguaje, para ir definiendo cómo van a ser el telemonitoreo, ¿no? El teleseguimiento, en este caso la telerehabilitación, porque queremos retomar mucho de lo que nosotros queremos ofrecer. Ahorita no se puede dar de manera presencial, así que tenga por seguro que lo vamos a tener que ubicar y dar la atención de manera remota, ¿no? Que va a ser un trabajo que por esta época va a tener que apoyar, ¿no? A toda la parte de salud, ¿no? No es fácil, pero tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de acercarnos al paciente. Bien, muchas gracias. Doctora, Catherine nos dice, muchas gracias, doctora Rado. ¿Qué es lo más valioso que le diría a un padre con un pequeño con tartamudez durante este tiempo de cuarentena? A los papás yo primero les mandaría cierta información, ¿no? Sobre la tartamudez, les comentaría las causas, ¿no? Donde hay una evidencia científica de manera poco técnica, ¿no? De manera muy clara, y invitaría en este tiempo de cuarentena, ¿no? En familia, mejorar esta actitud hacia esta condición, ¿no? Promoviendo participación del niño en casa, que realmente los papás no le estén exigiendo a cada rato y mirando a cada rato cómo habla, ¿no? Sino ellos mismos adaptándose a esa velocidad lenta del niño para que este niño se sienta cada vez más suelto y transmita la información, ¿no? No olvidemos que el trabajo siempre con los papás, ¿no? Y un papá que está bien capacitado, darle tal vez las páginas, hay unos manuales de la ASHA, ¿no? Que están en español, que están en la página, ¿no? De la Escuela Americana de Tartamudez. Son unos libritos donde los mismos niños le hablan a los papás de cómo se sienten cuando me exiges, papá, que hable mejor, cuando me dices que haga algo que ahorita no puedo. Entonces realmente esa paciencia que debe tener un papá y esa actitud positiva, yo creo que en este momento son el mayor soporte para los niños con tartamudez. Bien, doctora, muchas gracias. Doctora, nos preguntan, en el caso que un niño ya terminó su terapia y no logra su recuperación, ¿qué más debemos hacer? Como había mencionado desde el inicio, ¿no? Lo que necesitamos es medir porcentajes. Yo creo que de alguna manera ese niño puede haber estado mejor, pero tener esos momentos donde se agrava la fluidez, ¿no? Estas alteraciones de la fluidez. Entonces, ahí estar atentos a cómo es la actitud del entorno, del mismo niño, de la familia, para que a pesar de que esta condición continúe, el niño tenga esta
este soporte para que esto no interfiera con su vida, ¿no? Quiere decir que estamos previniendo un fracaso a nivel escolar, un fracaso a nivel tal vez incluso íntimo, ¿no? Y decíamos un fracaso a nivel del trabajo, ¿no? Entonces siempre el niño va aceptando, ¿no? Que va a vivir con esto y si no lo puedo cambiar, tengo que seguir, ¿no? Adelante. Entonces, no siempre se logra esta recuperación, digamos, a lo mínimo. A veces hay casos donde se puede dar otras opciones, a ver qué averigua sobre el Speech Easy, vamos a averiguar un poco sobre el tema de si estarán trabajando sobre algún medicamento, a ver cómo trabajamos con el apoyo igual de psicología, ¿no? Para evitar ciertas complicaciones emocionales. Entonces, estos grupos de autoayuda que son valiosos, porque va este niño a conocer a otros pacientes que también teniendo la misma alteración no han desfallecido, siguen adelante, ¿no? Lo que le va a ayudar, yo creo, a tener un mejor soporte. Bien, doctora, gracias. Doctora, nos preguntan, en niños de 12 años que tienen mala fluidez, ¿cuál es el manejo? Yo creo que a esta edad podría haber una recaída mayor, ¿no? Porque estamos hablando de adolescentes. Entonces, ahí el trabajo, yo creo que los papás del mismo centro y acercarnos un poco a los docentes, porque el niño podría tener también digamos, una situación de bullying, ¿no? Que podría llevarlo a cometer ciertas, digamos, incluso a agredirse al mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debemos considerar acercarnos mucho más a él. Deberíamos tener en todos nuestros centros, y también se trabaja mucho en el INR, un tema de habilidades sociales en adolescentes con problemas de fluidez, que daría más soporte a este adolescente a aceptar este problema y realmente a sentirse mejor a pesar de que lo tiene, ¿no? Preguntarle mucho cómo se siente, ¿no? Si hay, en todo caso, cómo es la actitud de su entorno, de sus compañeros, de la misma profesora, porque a veces si la profesora es una de las que más lo presiona en que hable bien, en que exponga y un poco lo expone al frente a sus compañeros, entonces esta actitud puede reforzarse, inquietando más al niño, y ese poco conocimiento de cómo se siente el niño, ¿no? Llamar a los papás siempre para que ellos den el apoyo necesario, ¿no? Y tener ahí también en el mismo colegio y en el mismo centro hospitalario, y yo creo que un reinicio, a veces se le dio un tiempo de descanso de las terapias y en esta época volver a insertarlo a terapia para darle ciertas pautas de apoyo, ¿no? Para que el niño vuelva a recordar esas estrategias que se le enseñaron muchas veces cuando era más pequeño, para que baje la gravedad, ¿no? De las disfluencias, y que esto también haga que él se sienta mejor. Muchas gracias. Doctora, nos preguntan si es recomendable que un niño con tartamudez tome clases de oratoria y de canto. En las clases de canto no va a tener ningún problema, ¿no? No olvidemos que les había hablado de 2 circuitos importantes, ¿no? Yo creo que si hablamos de oratoria, les decía, ¿no? Si es un niño que lo hemos seguido desde temprana edad, le hemos dado ese soporte importante que hace que él no tenga ninguna dificultad para expresarse frente a los demás, no me parece que si lo estaríamos exponiendo, pero si es un niño que es demasiado tímido, se siente mal,
empujarlo, ¿no? A la oratoria, exponiéndolo un poco a que el resto o se burle, o deberíamos estudiar un poco al auditorio, ¿no? Es un auditorio que le podría dar una retroalimentación positiva, podría ser, ¿no? Pero deberíamos estar cautos y reconocer bien cómo es el niño, ver cuál es su personalidad y qué se ha hecho antes de la clase, ¿no? Cuál es su actitud, cuál es el soporte necesario que se le ha dado para luego lanzarlo a algún curso. No siempre es recomendable. Bien, doctora. Doctora, en aras del tiempo voy a hacerle llegar la última pregunta y lamentablemente las siguientes preguntas le quisiera pedir por favor si pudiera contestarlas en la web, se las vamos a pasar en texto para que usted nos genere un documentito con esas preguntas y poder colocarlas en la caja de herramientas. ¿Sí? Bueno, nos dice Ilse desde Puerto Maldonado, Madre de Dios, felicitaciones doctora. ¿Qué opinas sobre implementar la telemedicina para rehabilitación del lenguaje, debido a que en este departamento no contamos con terapista? Gracias por su respuesta. Yo creo que tiene que darse, es un tema positivo. Tenemos muchos pacientes que realmente vienen aquí al INR solamente en tiempos de vacaciones, ¿no? En junio, julio, y eso es insuficiente. Hacemos algunos horarios, algunos esfuerzos por darles la capacitación, pero finalmente no hay ningún seguimiento, ¿no? No sabemos cómo están, no se les da ese soporte, que creo que es una oportunidad que nos está dando esta pandemia como para acercarnos todos a estos pacientes y darles toda la consejería y sugerencias del caso. Entonces, siempre guardando la ética y como sabemos los consentimientos informados tienen que ser igual dados para poder tener esa apertura de la familia a estas teleconsultas virtuales y como le dije anteriormente, estamos trabajando en eso para brindarle a todos nuestros pacientes y a los futuros pacientes esta alternativa de teleconsulta o telerehabilitación. Bien, doctora Julia Rado, muchísimas gracias por esta excelente exposición y pues esperamos tenerla nuevamente con otro tema tan importante y tan interesante. Muchas gracias a todos y espero poderles apoyar sobre todo a favor de todas las personas que tienen tartamudez. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bien, recordarles a nuestros participantes que todas las ponencias que se están realizando en el Instituto de Rehabilitación están siendo colocadas en la caja de herramientas de la página web del instituto. Se les está adjuntando el enlace para que ustedes puedan acceder sin problemas. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta luego.